arrancamos entonces con esta edición de Radio Rebelión del 11 de junio del 2023. Vamos a hablar entonces de Brasil. Entonces, coméntanos un poco el contexto en general bueno, del Partido de los Trabajadores de Brasil, el PSOL y lo que es esta ruptura de la CST. Bueno, el PSOL es un partido que se fundó como una ruptura del PC con el primer gobierno de Lula. Cuando el gobierno de Lula empezó a hacer alianzas con sectores capitalistas. Se fundó el PSOL para que haya una verdadera alternativa de trabajadores. Esa era la idea de la fundación. Y que básicamente se mantuvo con sus contradicciones, porque son diferentes corrientes internas, hasta hace unos meses, digamos. Como recordarán, Lula fue destituido. Bueno, hubo todo un proceso político que lo destituyó a Lula y finalmente hubo elecciones y ganó Bolsonaro. Luego lo acusaban de corrupción, estuvo preso inclusive, por acuerdo con empresas constructoras. Bueno, esto pasó, después lo absolvieron, que no había pruebas supuestamente. Y con el desprestigio del gobierno de Bolsonaro, el año pasado hubo elecciones nuevamente y Lula ganó las elecciones. Evidentemente la gente votaba contra Bolsonaro, ¿cierto? Sobre todo los más jóvenes que incluso no recordaban tampoco del gobierno de Lula. De esto hay que destacar que Lula ya gana estas elecciones aliado a un sector de derecha. Alguna vez pusimos el ejemplo acá. Es como si, vamos a suponer, Camacho se presentara a elecciones y tuviera posibilidades de ganar o hubiera sido presidente, digamos, y se aliara el MAS con el GONI. Es una cosa así. Es decir, Alquim, que es el vicepresidente, fue un neoliberal que se opuso a Lula, que incluso se enfrentó en elecciones, que fue derrotado, y ahora es el vicepresidente, fue aliado a Lula. Incluso algunos ministros que tiene ahora Lula, fueron del partido de Bolsonaro. En esa situación, que tiene que ver con la crisis en Brasil e internacional, ¿no es cierto? Estas organizaciones de centro-izquierda tienden a derechizarse, a pactar con grupos de derecha, cada vez más. Esto, por supuesto, lo vimos en Bolivia y lo estamos viendo en otros países, en el caso de Chile con Boric, en el caso de Colombia con Petro, bueno. Pero el tema es que además el PSOL, que es un partido con cierta fuerza electoral, que tiene diputados, que estaba a la izquierda de Lula, era el principal partido de izquierda, la izquierda, es decir, no comprometida con el gobierno. Ahora apoyó a Lula en las elecciones y es parte del gobierno. Tiene funcionarios en ministerios, en departamentos de distintos lugares del país, en municipios, y apoya abiertamente la política de Lula porque, bueno, integra el gobierno. Incluso en estos días uno de sus dirigentes dijo: nosotros somos parte de la base del gobierno de Lula. En esa situación, la corriente socialista de trabajadores, que es de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, UITSI, decidió, después de hacer toda una discusión interna, el PSOL, que no prosperó porque tampoco permitieron discutir mucho, pero sí se discutió con toda la gente que podía estar más afín, decidió romper con el PSOL. Planteando la necesidad de un frente de izquierda y los trabajadores, ¿verdad? De izquierda y los trabajadores.
independiente y por un verdadero socialismo para Brasil. Este es el planteo de la corriente socialista de los trabajadores. Esto sucedió en estos días, tuvo bastante repercusión, salió en los principales diarios de Brasil como una noticia importante. Y bueno, esta es la situación. El gobierno de Lula ya está adoptando medidas, por ejemplo, está restringiendo el presupuesto porque tiene una altísima deuda externa. El presupuesto de educación, de salud, está bajando, puso un techo presupuestario, digamos, en base a se hizo una ley sobre eso. También está facilitando los negocios del agronegocio en perjuicio del medio ambiente. También están dictando normas o aboliendo otras que lo dificultaban, supuestamente. Entonces, favoreciendo al sistema bancario, privado. Entonces, no es que el gobierno de Lula, como decía antes, además de su alianza con Alquim, que es el vicepresidente, pueda ser considerado un gobierno progresista de alguna manera. Está con medidas cada vez más anti-trabajadores. Evidentemente, el PT de Brasil, que una vez más tenemos que decir, no tiene nada que ver con el Partido de Trabajadores de Bolivia, del Partido de Trabajadores de Bolivia nunca se lo apoyó oficialmente ni nada por el estilo. El PT de Brasil, que es el partido gobernante, en una alianza que incluye ahora al PSOL, pero también incluye al partido de derecha, está tomando todas esas medidas. Y además de eso, el PT controla la principal central sindical, o la CTB, Central de Trabajadores de Brasil. En Brasil hay un montón de centrales sindicales, no hay una sola, ¿no? Es diferente a Bolivia en eso. Pero esta es la más grande, digamos. Y entonces, bueno, con esto ha frenado cualquier resistencia a las medidas que está tomando. Veremos cuánto dura esto, porque claro, seguramente va a crecer el descontento en la gente. Como digo, hasta ahora recién el gobierno de Lula lleva todavía medio año. Supuestamente, bueno, la gente tenía alguna expectativa porque derrotó a Bolsonaro y discurso, teoría progresista, pero hueco. Incluso un intento de golpe de Bolsonaro en diciembre, que fracasó, no tuvo mayor eco, pero digo que iban a tomar el Congreso, que las elecciones había habido fraude. Bueno, todo esto pasó. Ahora se consolidó este gobierno y, como dije, está cada vez más a la derecha. Por eso es importante esta ruptura y esta llamado a construir una alternativa, porque hay otras organizaciones de izquierda también independientes, como el PSTU, que son partidos que ya hubo un acuerdo electoral en las últimas elecciones, donde la CTB, la Central de donde la organización Corriente Socialista de los Trabajadores no apoyó a Lula, y hizo una alianza con el PSTU y otras organizaciones de izquierda. Bueno, ahora el planteo es volver a hacerla, pero ya como un frente más estable, que pueda presentar una opción de izquierda. Bueno, esto es lo que está aconteciendo en Brasil. Muchas gracias, Miguel. Es muy interesante, ¿no? Es un hecho, bueno, esto va a partir de una situación histórica, ¿no? En la conformación del Partido de los Trabajadores de Brasil. Y, bueno, incluso, tengo entendido que la CCT fue parte de la conformación
no sé, inicial, pero bueno, desde Eso. casi de la fundación, si no fue la fundación misma, ¿no? Del PT. Y bueno, cuando Lula ya en el gobierno empezó a ajustar a los trabajadores, hay esta ruptura, ¿no? General de, bueno, de varios sectores que forman el PSOL, ¿no? Justamente en contra de, bueno, de la tendencia cada vez más derechista del PT. Y bueno, y ahora lastimosamente la mayoría del PSOL es casi como que vuelven al PT, ¿no? Eso es bastante, bueno, es triste, digamos, en ese sentido, porque quita ese espacio de izquierda, de una posición de izquierda, ¿no? Y en ese sentido es muy importante y realmente valiosa la ruptura que hacen los compañeros de la CCT, de la Corriente Socialista de los Trabajadores, para justamente buscar y luchar por construir una alternativa de izquierda revolucionaria, ¿no? Verdaderamente revolucionaria, que dé la pelea, bueno, obviamente contra la derecha, pero también contra esta, no sé, qué se le puede llamar, bueno, lo que es el partido de los trabajadores de Lula, ¿no? Cada vez más derechizado, ¿no? Que se sigue reivindicando de izquierda, siguen hablando como si fuera de izquierda, incluso la gente de acá del MAS, etcétera, pero que está muy, muy derechizado, ¿no? Con muchos hechos de corrupción y con una política muy, muy servil, o sea, plenamente servil a los grandes empresarios, a los transnacionales, y en contra de, ¿no? De los trabajadores, en el caso de Brasil también de los pueblos indígenas, eso está marcado, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante y bueno, todo el apoyo y la solidaridad con los compañeros del CCT y esperamos que puedan avanzar en la construcción de una alternativa revolucionaria allá en Brasil. Eh, Porque sí, hay que dejar claro lo siguiente. El trabajador, por ser trabajador nomás, como es Lula da Silva, viene de ser un trabajador metalúrgico, pero sociológicamente es trabajador, es proletario, pero no políticamente. Y lo que hay que cuidar es de que no por el solo hecho de ser trabajador ya es un proletario, es decir, políticamente. Lo mismo ocurre aquí. Guarachi es un minero, pero no por eso es un minero socialista. No por eso es un proletario políticamente hablando. Porque si política o ideológicamente apoyas a la derecha, es decir, apoyas a la burguesía, apoyas a leyes burguesas, te convierte en enemigo de los... ahí se cortó un poquito la conexión. Se cortó la conexión. Sí. Y si pierde su esencia de clase, si apoya a la burguesía, ya no es un proletario, ya está lejos de una revolución que puede llevar a un socialismo verdadero, y viene la confusión en los demás trabajadores. Muchos dirán, pero Lula es trabajador, ¿cómo el PT de Bolivia no va a apoyar al PT del Brasil, por decir algo? No podemos apoyar a quienes apoyan más bien a la burguesía en vez de apoyar la lucha de los trabajadores por liberarse de una sociedad, de unas leyes que van en favor de la burguesía y en contra del proletariado, a quien descargan más bien la crisis de los estados, la crisis económica. En Bolivia ocurre lo mismo. Es decir, ¿puedo llamar yo compañero a Guarachi? Y se cortó un poco más, ¿no? Con una buena interrogante. Se corta. Estuvo mal la señal de corte. Pero no solamente en el sindicato, sino también en las organizaciones políticas. Uy, Ahí se cortó definitivamente. Ahí regresa. ¿Aló? Bueno, yo acababa con eso, ¿no? Entonces es importante romper cuando es necesario romper, porque no podemos, por no romper, perder la independencia de clase.
Y entonces más bien la esperanza de los trabajadores están en quienes son consecuentemente proletarios, no solo sociológicamente, sino sobre todo políticamente. Eso quería aclarar. Muy bien, muy Sí, yo importante. quería meter, es decir, en el camino, en lo que dice Jorge, estoy de acuerdo, pero además tiene que ver con la burocracia, es decir, con la burocratización, con dirigentes que dejaron de trabajar. Es decir, Guarachi gana 30.000 pesos aproximadamente, dicen, no sé, bolivianos legalmente. Hace 6 años no trabaja. Lula no trabaja hace muchísimos años y se dice que acumuló una fortuna, tiene varias casas, porque ese fue el proceso que le hicieron. Y ya no es trabajador, ya es burgués, en el caso de Lula. Guarachi, bueno, no sé cuánta plata está recibiendo. Acá en Bolivia tenemos casos como el dirigente de Petroleros, que dirigente de Petroleros hace 16 años que no trabaja de petrolero. No sé si es como una fortuna, pero decirle que es trabajador, bueno, sí, fue cuando era jovencito, hace unos años, pero ahora ya no. Es decir, porque no solamente ideológicamente abandonaron sus objetivos a los trabajadores, sino que también abandonaron las reivindicaciones elementales de los trabajadores, porque ya no necesitan un salario, ya no necesitan condiciones de vida que tienen que ver con los trabajadores, ya no tienen esas condiciones de vida. Es decir, no es solo ideológico, que por supuesto también es ideológico. Hay trabajadores de base que pueden tener cualquier ideología, claro, pero distinto, porque ese trabajador de base vive de salario. Entonces, cuando hay una lucha por el salario, decía, yo también necesito, más allá de su ideología. No es el caso de esta gente. El capitalismo se basa justamente desde hace ya mucho en privilegiar a un sector de muchas formas, ¿no es cierto? Con fraude o sin fraude, o dándole cargos, para que dejen de ser trabajadores socialmente y para que respondan al capital, justamente. En algunos casos porque fueron diputados durante años, bueno, porque le dieron cargos en ministerios, cargos importantes, muy bien pagos, distintas formas. Bueno, en el caso de Lula hubo una terrible corrupción, como decía Beto, recibió millones de dólares de transnacionales. Entonces, trabajador sí fue, efectivamente, fue un joven trabajador que vino del norte, pero ya hace más de 20 años que ya no es, y no defiende por tanto sus intereses, sino solo ideológico, también es material.